Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Les presentamos un saludo especial de parte de nuestra congregación Presencia Viva, allí donde se encuentren, en sus hogares, en sus sitios de trabajo, donde estén. Reciben de parte nuestra, de parte del Señor, un saludo especial. Vamos en esta mañana a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Habacuc. Allá en el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc. Vamos a leer el capítulo número 1, desde el verso número 1 al verso número 11. Dice la palabra de Dios así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén. Esta fue una tremenda visión que el Señor le dio aquí al profeta Habacuc, aunque este acontecimiento se vivió en aquel entonces, pero trae hoy día para nosotros grandes enseñanzas, porque si bien es cierto que esas cosas no sucedieron en nuestros días, también es cierto que la misma palabra de Dios nos dice o nos enseña que toda la Escritura es útil para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento y para nuestra edificación. Por eso debemos estudiar toda la palabra de Dios en conjunto, no solo aquellas cosas que nos gustan o aquellas cosas que nos parecen bonitas. Una de las estrategias que usa el diablo es distorsionar la palabra de Dios para que no sea presentada en su totalidad o tampoco sea presentada con claridad. Recordemos que en el jardín del Edén, una de las primeras cosas que hizo el diablo fue tomar la palabra de Dios y distorsionarla, hacerle decir cosas que Dios no había dicho. Recordemos ese episodio ya en Génesis, está en el capítulo 2 de Génesis, el verso 16 y 17. Fíjense lo que dice aquí. Le dice Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estas fueron las palabras de Dios.
Ahora miremos cómo el diablo tomó esas palabras y las distorsionó. En el capítulo 3, ahí adelante, el verso número 1, el diablo toma esas palabras y mire cómo las distorsiona. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta cómo él tergiversó la palabra de Dios? Dios no había dicho eso, por el contrario, Dios había dicho que de todo árbol podían comer, excepto de uno. Esa es la estrategia que el diablo continúa haciendo hoy día. Tomar la palabra de Dios y distorsionarla, o tergiversarla, o hacerle decir algo que realmente no es lo que Dios quiere decir. Satanás usa y tuerce la palabra de Dios para engañar al hombre, para engañar al ser humano. Así que el hecho de que alguien cite un texto bíblico y lo explique, sin importar el título que tenga, ni a la iglesia que pertenezca, puede ser el líder de la iglesia más grande del mundo o de la más pequeña. Eso no significa siempre que lo que está enseñando es realmente lo que Dios quiere transmitir a través de ese mensaje. Por eso, la necesidad que tenemos de estudiar profundamente la palabra de Dios, haciendo uso de una correcta hermenéutica, para poder discernir algo que nos están diciendo o lo que nos están enseñando es realmente una sana enseñanza bíblica. Porque no olvidemos que así como Satanás tomó la palabra y la distorsionó allí en el huerto del Edén con Eva, o también como lo hizo con Jesús en la tentación allí del monte, todavía continúa haciéndolo en nuestros días. El verdadero problema, mis hermanos, de recibir un mensaje distorsionado o tergiversado o falsificado o deformado, es que mucha gente llega a pensar o a creer que son verdaderos creyentes, aunque estén viviendo vidas o estilos de vida que son un asco delante de Dios. Ese es el mayor de los problemas, mis queridos hermanos, porque tanto ha distorsionado el diablo la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que hoy día muchos están viviendo un cristianismo muy diferente a lo que era el cristianismo de la antigüedad, a lo que era el cristianismo de los primeros tiempos. Hoy se está viviendo y se está enseñando un cristianismo muy distorsionado, muy cómodo, muy barato, un cristianismo muy a la medida de cada quien. Un cristiano hoy día todo le da igual. El cuento, el dicho es que, pero es que es normal, es que todo el mundo lo hace. Y cada quien, repito, quiere hacer lo que bien le parezca. Todo está siendo refutado por esta clase de expresiones. Es que es normal, pero es que usted es que es anticuado, es que es falto de amor, es que es fanatismo, retrógrado, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos un desfile de artistas, de predicadores, de apóstoles, de profetas, cantando, hablando y predicando en las iglesias, con cientos de miles de seguidores, todos ellos, y teniéndolos a muchos de ellos como ejemplos a imitar o a seguir, cuando muchos de ellos ni siquiera son verdaderos creyentes y esconden un montón de cosas detrás de ellos y enseñando un montón de enseñanza totalmente distorsionada, arrastrando en el engaño y en el error a gran cantidad de personas. Mis amigos, resulta que hoy día está de moda el ser socialmente aceptados. Entonces, con base en este postulado, tenemos que tener cuidado entonces lo que vamos a predicar, porque a veces ofendemos a las personas
ofendemos a la gente y entonces esas personas se van de la iglesia porque el hermanito se ofende si se habla del pecado, los papitos se molestan si se exhorta a sus niños o a sus hijos, aunque estén haciendo cosas que ante los ojos de Dios son desagradables. Entonces comenzamos a ser socialmente aceptados para no enfadar al papito, para no enfadar al hermanito. Así que entonces no hay que tocar esos temas que son muy sensibles, porque la gente se molesta, como el arrepentimiento, el pecado, el infierno, la ira de Dios, el castigo eterno, el diablo, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado de hablar esas cosas porque así no vamos a crecer. La gente se va a ir de la iglesia y entonces no podremos ser nunca multitudes, como si ese fuera el propósito de la iglesia, mis hermanos. Por eso Satanás ha entrado en la mente de muchos líderes cristianos, haciéndoles creer que debemos ser socialmente aceptados, porque siendo socialmente aceptados, al no hablar del pecado, de la ira de Dios, del castigo eterno, y hablar solo de lo bueno, amoroso y maravilloso que es Dios, eso es atractivo y eso le encanta a la gente, y así va a venir mucha gente a nuestras iglesias. Mis hermanos, quiero decirles que Dios sí es bueno, Dios sí es amoroso, Dios es misericordioso, pero eso es solo una parte de su carácter. La otra parte dice que Dios es fuego consumidor. Recordemos que la Biblia presenta a Jesús como un cordero, es verdad, pero también lo presenta como un león. La Biblia presenta a Jesús como el Salvador, pero también lo presenta como juez. Predicar del pecado, de la ira de Dios, del castigo eterno, mis hermanos, es una realidad también en la Biblia, está en la Biblia. Y es necesario predicar también del infierno para que la gente sepa que es una realidad y puedan ir, y muchos puedan ir o quieran correr a Cristo para que los salve, para que les dé la vida eterna, para alcanzar la vida eterna. Mis hermanos, no fuimos llamados a ser socialmente aceptados. Los grandes hombres de Dios en la Biblia no fueron socialmente aceptados. Juan el Bautista no fue socialmente aceptado. El profeta Elías no fue socialmente aceptado. El apóstol Pablo, Isaías, no fueron hombres socialmente aceptados por la gente. ¿Quién ve al Señor Jesucristo socialmente aceptado? Cuando Él estaba entre los fariseos, ¿cómo se expresaba? ¿Cómo les decía? Hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían muy bien, pero por dentro estaban podridos. Algunos llegan a decir, no, pero hay que predicar con más amor, como predicaba el Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿quieren que nos maten? Si llegásemos a predicar como Jesús, nos matarían. Jesús no fue socialmente aceptado por los pecadores. El Señor tampoco quiere que seamos socialmente aceptados. El Señor quiere que seamos fieles en enseñar y en predicar todo su mensaje, toda su palabra como está en la Biblia. Cuando la Biblia habla de buenas nuevas, podemos inferir que hay unas malas nuevas. Cuando nosotros le decimos a la gente que Cristo murió por sus pecados, tenemos que explicarles por qué Cristo murió por sus pecados. Y Él murió por sus pecados porque son pecadores. Y la Biblia dice que están destituidos de la gloria de Dios. Y si no se arrepienten, un día van a morir y van a ir al infierno. Esa es una realidad. Muchos que se autoproclaman creyentes o cristianos desconocen esta verdad. O peor aún, quieren ignorarla. Ellos solo creen en un Jesús que los haga felices, que los haga sanos
y que los haga millonarios. Mis hermanos, es verdad, Jesús nos puede hacer felices, Jesús nos puede sanar, Jesús nos puede prosperar, pero ante todo, mis hermanos, sobre todo Jesús es y debe ser nuestro Salvador y nuestro Señor. El texto que leímos de introducción básicamente nos está enseñando o nos quiere enseñar que Jesús castiga el pecado, que Jesús castiga la maldad, que Jesús castiga la perversión del ser humano. Cuando la santidad de Dios es ofendida, cuando la santidad de Dios es violentada, mis hermanos, la Biblia nos enseña claramente que hay castigo, porque el Señor odia el pecado, el Señor aborrece el pecado. Si usted piensa que el Señor pasa por alto el pecado, que el Señor ve con agrado la maldad, le invito para que mires la cruz, para que mires lo que le sucedió allí al Hijo de Dios por causa del pecado y por causa de la maldad. Mi amigo, Dios no dejará pasar por alto un solo pecado. El pecado o será castigado en el infierno o será perdonado en Jesús, pero no pasará por alto el pecado porque Dios es un Dios santo. Así que no pienses que no pasa nada. Y aquellos predicadores que enseñan que no pasa nada, yo les ruego que dejen de enseñar esa mentira, porque sí pasa algo. Si continúas pecando, si continúas viviendo un estilo de vida que desagrada a Dios, que deshonra a Dios y no te arrepientes, un día vas a morir y vas a ir al infierno de cabeza. Eso, mis hermanos, lo enseña la palabra de Dios. Esto es lo que el profeta Habacuc nos quiere enseñar. Verso 2 y 3 dice, estamos en Habacuc, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El pueblo de Dios en aquel entonces le había dado la espalda a Dios, había endurecido su corazón por causa del pecado y la maldad. Así que la maldad imperaba en el corazón de la gente de aquel entonces. La maldad gobernaba al pueblo de Dios en aquel entonces. Y vemos aquí al profeta Habacuc que entra como en un conflicto interno y se pregunta, dice: ¿cómo un Dios santo, cómo un Dios bueno puede permitir que suceda tanta maldad que estoy viendo? Decía el profeta. ¿Cómo un Dios santo y poderoso permite que pasen por encima de la ley y de la justicia? Decía Habacuc, ¿cómo un Dios santo puede permitir que esté sucediendo tanta violencia y tanta injusticia en la tierra? Habacuc, mis hermanos, no estaba contento con el pecado. Habacuc estaba triste con el pecado. Él estaba viendo toda esa maldad que estaba sucediendo allí en el pueblo, y él siente celo entonces por la santidad de Dios. No podía entenderlo, no podía creerlo. Ese sentimiento que embargaba o que padecía el profeta Habacuc es un sentimiento que nos debe embargar también a los verdaderos hijos de Dios, de ver tanta maldad, de ver tanto pecado, de ver tanta injusticia que está sucediendo en el mundo. Eso, mis hermanos, nos debe doler, ver cómo el mundo se ha levantado contra Dios, cómo el mundo le ha dado la espalda a Dios. Eso nos debe doler como hijos de Dios, ver cómo los gobiernos mismos se han levantado en contra de Dios, dictando un montón de normas y leyes en contra de la voluntad de Dios. Leyes como, por ejemplo, a favor del aborto, a favor de asesinar niños en los vientres de sus mismas mamitas, mis hermanos. 50 millones de abortos al año en el mundo. 400,000 abortos casi al año en Colombia. Y nadie dice nada.
Nadie levanta un grito, mis hermanos. El coronavirus es un jardín de juegos comparado con esta masacre que se vive a diario en el mundo. Y repito, nadie dice nada, nadie lanza un grito. Los mismos que se rasgan las vestiduras por el coronavirus son los mismos que promueven y aprueban esta otra masacre. Y eso, mis hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, nos debe doler. Así como le dolía a Habacuc la maldad que estaba sucediendo en aquel entonces en el mundo. Por eso el profeta se pregunta, Señor, dice, ¿hasta cuándo vas a permitir estas cosas, Señor? ¿Y no vas a hacer nada? ¿No vas a actuar? Mucha gente hoy día piensan que amar es consentir el pecado, es ver el pecado y no decir nada. Quiero recordarles una vez más que el Señor no tolera el pecado, el Señor no consiente el pecado. Y permítame decirles lo siguiente, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, no se puede sentir cómodo con el pecado, no puede consentir el pecado. Un verdadero hijo de Dios no se puede sentir cómodo ni consentir el pecado aún dentro de su misma familia, por mucho que los ame y por mucho que los quiera. Corregir el pecado, mis hermanos, reprender el pecado, no es falta de amor, ni es falta de misericordia. Por el contrario, corregir el pecado, reprender el pecado, es amor y misericordia por esa alma. No piensen que corregir el pecado es falta de amor, que es falta de misericordia, que es religiosidad, que es fanatismo, y tantas otras expresiones que usan o que se usan hoy día. Corregir el pecado, mis hermanos, es algo que todo hijo de Dios debiera hacer. Así lo sentía Habacuc, así lo vivía el profeta Habacuc. Un verdadero hijo de Dios que ama a Dios y que ama la santidad de Dios, debe amarla por encima, por encima de su misma familia. Así que al momento de decidir entre la santidad de Dios y su hijito o su hijita o su maridito o su mujercita, Dios, mis hermanos, Dios debe ser el primero. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué produce en ti el pecado? ¿Qué sientes cuando ves el pecado en tu vida o en tus seres queridos? ¿Qué sientes? ¿Cómo actúas cuando ves el pecado cerca de ti? Cuando ves el pecado, en tu familia, en tus seres queridos, las personas que te rodean, ¿lo consientes? ¿Lo mimas por amor a ellos? ¿O eliges primero la santidad de Dios? ¿Sabías que si tu hijo o tu hija o tu ser querido no se arrepiente, un día va a morir y va a ir al infierno? ¿Has pensado en eso? Y aún así, ¿prefieres consentir el pecado en nombre de ese falso amor que se predica hoy día? ¿Cómo puedes tener paz en tu corazón sabiendo que tu hijo, que tu hija, que tu esposo o tu esposa o tu ser querido puede ir al infierno? ¿Cómo puedes tener paz? Si te sientes cómodo viviendo con el pecado, consintiendo el pecado, mimando el pecado, mi amigo, deja de engañarte creyendo que eres cristiano. Deja de engañarte. O porque vas a la iglesia, o porque compartes memes o bonitos mensajes en las redes sociales. Eso no es el cristianismo. Si te sientes cómodo y tranquilo en medio del pecado, aunque sean otros los que lo practiquen, algo
Oído, algo está sucediendo en tu relación con Dios. Algo está pasando. Porque debes recordar y debes saber que el pecado ofende a Dios. Que el pecado lastima a Dios. Que el pecado es una afrenta contra Dios. Y Dios no consiente el pecado. Dios no se alegra con el pecado. A Dios no le agrada el pecado. Libro de Santiago, vamos un momentico a leer un texto en Santiago sin perder Habacuc. En Santiago capítulo 1, verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Fíjense, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No podemos pensar, mis queridos hermanos y amigos, que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros cuando vemos el pecado morando en nosotros o cerca de nosotros y no sentir nada y no decir nada y no experimentar nada. Mis amigos, Dios se ofende con el pecado. Dios se entristece con el pecado. Y a un hijo de Dios, a un verdadero hijo de Dios, le debe entristecer, le debe doler el pecado, aunque sea el pecado de otros, como lo hacía el profeta Habacuc. Hay padres que están causando un terrible daño a sus hijos, porque le están consintiendo el pecado de esos hijos. Esa clase de padres se convierten en piedras de tropiezo para sus propios hijos. Un padre que consiente el pecado de sus hijos, un padre que alcahuetea el pecado de sus hijos, es un padre que está enviando a sus hijos directamente al infierno, porque son una piedra de tropiezo para ellos. Y no importa la edad que tenga ese hijo, mientras viva en su casa, no debes permitir que viva pecando delante de ti. El verdadero hijo de Dios no se puede sentir cómodo, repito, no se puede sentir cómodo con el pecado y menos con el pecado de su propia familia. Eso no puede ser posible. Si lo consientes, si lo alcahueteas, te quiero hacer una advertencia que deberías tener en cuenta. Es más, Dios te quiere hacer una advertencia. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer el verso 11 y 13. Lo que le sucedió aquí a un hombre de Dios por consentir y por alcahuetear el pecado de sus hijos y no reprenderlos. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Mis hermanos, cuando la santidad de Dios es deshonrada, cuando la santidad de Dios es ofendida, es injuriada o es agraviada, hay castigo. Viene castigo de Dios, no tenga la menor duda. No le crea a esos predicadores que te quieren engañar diciéndote que no pasa nada, que no va a suceder nada, que Dios es solo amor, que Dios es solo consentidor. Mis hermanos, hay castigo. Viene castigo contra el pecado o contra el pecador que no se arrepiente. No tenga la menor duda. Miren lo que Dios le dijo a su propio pueblo Israel en el libro de Números. En el capítulo 14, verso 34, dice la palabra de Dios: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis, ¿qué? Mi castigo, y conoceréis mi castigo. ¿Usted cree que el hecho de que todos los israelitas que murmuraron contra Dios iban a morir en el desierto
¿Fue con el propósito de purificarlos a todos para que se convirtieran de corazón? Lógicamente que no, mis hermanos. Un muerto no puede convertirse, un muerto no puede aprender, un muerto no puede purificarse. Así que la comparación entre lo que los falsos maestros enseñan y lo que Dios enseña en su palabra nos muestra que se cometen muchos errores debido al desconocimiento de la palabra de Dios. Además, si recordamos la historia del pueblo de Dios en Israel, nos daremos cuenta de todos los castigos que sufrió el pueblo de Israel por desobedientes y por el pecado. Es común hoy día que muchos nieguen el hecho comprobado en la Biblia de que Dios sí castiga, de que Dios trae juicio por el pecado, de que Dios sí se enoja. Ahora, el hecho de que Dios castigue o que Dios se enoje no varía en nada, mis hermanos, el inmenso amor que Dios tiene por la humanidad al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Vamos a continuar nuestro texto de origen en Habacuc. Vamos a leer desde el verso 5. Del verso 5 al final dice la palabra de Dios: mirad entre las naciones y ved, dice, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo, les recuerdo, está hablando aquí Dios, dice, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Mis hermanos, fíjense lo que dice aquí el Señor. Dice yo, no el diablo. Porque muchos tienen la idea que todas las cosas malas que nos suceden vienen del diablo. Pero aquí dice el Señor, yo levanto a los caldeos, una nación perversa, una nación cruel, una nación que no creía en Dios, que deshonraba a Dios, una nación de lo peor que usted se puede imaginar. Dice que Dios levanta a esa nación para traer castigo a su propio pueblo por su pecado y por su maldad. Así que, mis hermanos, los caldeos iban a ser el látigo de Dios para castigar a su pueblo por su pecado y por su maldad. Mi amigo, el Dios de ayer no cambia, el Dios es el mismo, el Dios de ayer, de hoy y de mañana, dice la palabra de Dios que es el mismo Dios. Así que el mismo Dios que se ofendió en la antigüedad por el pecado de su pueblo, es el mismo Dios que se ofende hoy día por el pecado de su pueblo. No piensen que el Dios del Antiguo Testamento era malo y perverso y que ahora se convirtió al cristianismo y ahora en el nuevo pacto es un Dios bueno, buena gente. No, mis queridos hermanos, el Dios continúa siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Muchos dicen, es que hoy día Dios no hace las cosas que hacía en la antigüedad. Que no hace las cosas que hacía en la antigüedad, mis hermanos. La Biblia enseña, por ejemplo, en 1 Corintios, que muchas personas que tomaron la Santa Cena indignamente, murieron. Ahora pregunto, ¿dónde vivía Ananías y Zafira? ¿En el Antiguo Testamento? No, ¿verdad? Ahora, y ellos
solo por mentir en la venta de una propiedad que era de ellos, Dios los fulminó inmediatamente, mis hermanos. No se engañen. El Dios continúa siendo el mismo. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que amó y consoló en la antigüedad, pero que también disciplinó y castigó, es el mismo Dios que también ama y consuela en la actualidad, pero que también disciplina y castiga a su pueblo. Cuando su santo nombre, cuando su santidad es deshonrada. Ahora, que no estés viendo el castigo en el momento, no significa que el castigo no venga mañana. Este es el peor engaño del diablo. Cuando tú pecas y ves que no te sucede nada al momento, entonces dice, ¿sí ve? No pasa nada. A Dios no le interesa lo que hago, porque si a Dios le interesara lo que yo hago, pues me castigaría inmediatamente, me castigaría de una. No te engañes. Si no están cayendo rayos y centellas en tu vida por lo que estás haciendo o por lo que estás practicando, no creas que Dios está consintiendo tu pecado o que a Dios le agrada lo que estás haciendo. Lo que significa es que Dios está siendo misericordioso contigo. Te está dando una nueva oportunidad para que te arrepientas de tus pecados. Pero no olvides que aún la misericordia de Dios tiene un límite. Y cualquier momento te puede llegar una enfermedad o puedes morir y vas a ir a parar al infierno. Así que mi amigo, hoy tal vez el Señor a través de este mensaje, tal vez el Señor te esté diciendo, esta es tu última oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados. Dice el Señor, búscame de todo corazón y yo perdonaré tus pecados y te daré el regalo de la vida eterna. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero que ahí donde estén, en ese lugar donde estén en este momento, yo quiero invitarles para que me acompañen en esta oración. Quiero orar por cada uno de ustedes, por sus familias, por la conversión de sus familias y para que el Señor le dé el privilegio de poder conocerle como su Señor y como su Salvador. Amado Jesús, primeramente, Señor, te quiero dar las gracias por este tiempo hermoso, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Y gracias, Señor, porque tu palabra puede traer esa luz, ese discernimiento a nuestra mente y a nuestro corazón, de poder entender que solamente tú eres la respuesta para el hombre, Señor. Gracias, mi amado Jesús, por tu bendita palabra, ese alimento que viene directamente a nuestro espíritu, esa palabra que es esa lámpara, que es esa luz, ese luminar que alumbra, que ilumina, que nos muestra, que nos indica el camino por el que debemos transitar. Yo quiero orar especialmente en esta mañana, amado Jesús, por cada una de las personitas que tú les permites el privilegio de escuchar esta palabra. Yo sé que allí en sus corazones o en sus mentes puede haber una infinidad de preguntas, de interrogantes, de cosas que tal vez ignoran acerca de la palabra de Dios o que no pueden entender. Pero tú, Señor, eres la luz del mundo. Yo te ruego, Señor, que seas tú tocando cada corazón, que seas tú trayendo lucidez a la mente de estas personas que están escuchando este mensaje, Señor. Señor, permíteles poder entender, poder comprender que solo tú eres la respuesta, Señor. Que solo tú puedes traer la paz y el gozo
que sobrepasa todo entendimiento, dice tu palabra. Esa paz y ese gozo que el mundo jamás podrá entender. Solo tú, Señor, puedes llenar ese vacío que tal vez muchos estén sintiendo en sus corazones. Ese vacío que no ha podido ser llenado por cosas materiales, por cosas temporales, ni por nada en este mundo, Señor. Ese vacío, Señor, que tú creaste allí para ser llenado por ti. Yo te ruego, amado Jesús, que seas tú, Señor, revelándote a tu pueblo, a cada persona, Señor, que escuche este mensaje. Señor, trae esa paz, trae ese gozo, trae esa llenura, Señor, con tu presencia. Tal vez muchos de ellos han estado buscando el camino por rumbos diferentes, pero tu palabra, Señor, tu palabra claramente nos dice que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Señor, permite que puedan entender esta realidad, esta verdad bíblica, Señor, que solamente tú, bendito Dios, puedes proveer, Señor, para esa necesidad de la gente, para esa necesidad del ser humano, Señor. Amado Jesús, gracias. Gracias una vez más, oh Padre Santo, porque tal vez hasta este día, Señor, tú has sido bueno, tú has sido misericordioso. Tú has dado, Señor, una nueva oportunidad, y cada día que podamos permanecer en este mundo es una nueva oportunidad que tú estás dando, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, para que pueda arrepentirse de sus pecados y para que pueda comenzar a disfrutar el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les...